Amigos y amigas de Otra Mirada, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Abraham Ibáñez y en la edición de hoy vamos a tratar de un tema que es muy importante compartir con ustedes y para quienes se conectan puedan compartir este video y puedan transmitir sus contactos con la finalidad de que se sumen a la importancia justamente de este tema. Para la edición de hoy ya contamos con la presencia de la abogada Alexandra Chirinos, quien ha tenido gentilmente la disponibilidad de conversar con nosotros y sobre todo orientarnos en este tema importante con el cual vamos a conversar con todos ustedes. Los invitamos a que puedan participar de este tema y tiene que ver con la violencia de género ocurrida durante esta cuarentena, más de 100 días en el Perú, y lo cual ha agravado la situación justamente de este tema de la violencia, para lo cual conversaremos con Alexandra Chirinos, quien conoce de estos temas. Alexandra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Abraham. Gracias por invitarme a Otra Mirada. Un placer de estar contigo y con toda la gente que te sigue en redes sociales. Aprovecho también, no he tenido la oportunidad de hacerlo, para felicitarte por el espacio. Me parece una idea fresca, donde das oportunidad al debate y aprender, que es lo más importante en estos momentos, estar bien informados. Sí, y sobre todo lo que ha señalado, aprender, ¿no? Esta es, digamos, una tribuna para que las personas, como tú, especialistas en diversos temas, quienes ya hemos tenido también como invitados, puedan aportar a la ciudadanía y justamente la ciudadanía tenga esta herramienta digital, esta herramienta informática para poder conocer más de sus derechos, en este caso, en el tema de la violencia contra la mujer. Y hay algunas cifras preocupantes, Alexandra, que lamentablemente están ocurriendo todavía en esta cuarentena. De pronto, el 30 de junio se levantará, vamos a esperar. Entre tanto, ya hay varios feminicidios, varias violaciones y casos espeluznantes de menores quienes dentro de sus viviendas han sido flageladas, han sido sometidas, han sido violadas por gente de su mismo entorno. Si antes, Alexandra, de la cuarentena, antes del coronavirus, en otros espacios conversábamos del tema y las cifras que son preocupantes, ahora peor aún. Sí, es que claro, bien lo has dicho, ¿no? Nosotros vamos a entrar a una nueva normalidad, pero para muchos de los niños, niñas, de las mujeres, la nueva normalidad ha sido tener que convivir muchas veces con su agresor. Situación que ya es bastante compleja. Imagínate, si antes era difícil abordar este tema de manera integral, hoy teniendo a la policía, al Estado concentrados en una crisis sanitaria, ¿de qué manera voltean a ver esta situación tan crítica? ¿Dónde se han concentrado verdaderamente los esfuerzos? Si ya teníamos un sistema de alerta deficiente para poder proteger, para salvaguardar la integridad de las mujeres y de los niños, imagínate ahora en este contexto, ¿no? Es la nueva normalidad por la que ellos han tenido que atravesar durante estos 100 y pico días en los que hemos venido nosotros en confinamiento. Ahora, y son, Alexandra, hasta el momento 12 feminicidios, 226 violaciones y entre ellas 132 a menores de edad que en este aislamiento de pronto no poder salir para, digamos, denunciar o para contárselo a alguien, tener que vivir en cuatro paredes con esos agresores, el problema se agrava, ¿no? Sí, claro, es una disyuntiva bastante grande, ¿no? Mientras nosotros nos resguardamos en nuestras casas de un virus, estas personas violentadas están en su casa conviviendo con el agresor. O sea, casi las llamadas a la línea 100, al chat 100, de manera indistinta, se han incrementado en más de un 40%. Y esto es que nosotros vemos los números y según el reporte del Ministerio de la Mujer son casi 39.000 llamadas que se han efectuado a la línea 100 en lo que va del confinamiento y la cuarentena. Y esto es que la cifra debe estar por muy debajo de la realidad, porque en esa situación te enfrentas a dos problemas estructurales por los que abordamos. Primero, la desconfianza de acudir nuevamente al sistema de justicia, sabiendo que por su naturaleza, o sea, hay desconocimiento, no han estado funcionando todas las estructuras orgánicas del Poder Judicial. Entonces tú tienes miedo de acercarte, quién te va a atender, cómo te van a atender. Tienes miedo de salir de tu casa, lógicamente, por el virus, ¿no? Y a raíz de eso, imagínate con toda la campaña de repente mediática que se ha hecho
de la desconfianza en las autoridades y en la policía que ha estado en las calles, pero sin embargo hay temas que no han sido atendidos por ellos. Entonces te enfrentas a esa situación de estoy en aislamiento, ¿cómo puedo salir de mi casa a denunciar? ¿Cómo puedo efectuar una denuncia y que sea atendida? Porque muchas veces la denuncia puede quedar en papel, letra muerta, que sea atendida, que yo me sienta verdaderamente protegida y no regrese a mi casa con mi victimario, ¿no? Y además de ello, tomar en cuenta que no es fácil, no es fácil saber que no tienes un sistema que te proteja de manera efectiva, ¿no? Y tú señalas algo que es fundamental en este tema, y tiene que ver con, digamos, el problema de no poder salir y menos poder salir a denunciar. Y quizás cuando alguien sale temeroso y dice, bueno, voy a llegar a la comisaría, en el trayecto hasta una comisaría no se puede movilizar, estamos hablando de los primeros días de cuarentena, no había transporte y de pronto quienes daban el transporte no tenían permiso. Entonces, finalmente, han habido más trabas que las anteriores para que una víctima pueda denunciar esto, y durante estos 100 días, Alexandra, no se ha tratado el tema como se debería, y por eso es que tenemos una cifra preocupante. Sí, de hecho, como bien lo mencionas, no se ha tratado el tema. No ha habido una campaña de difusión. Claramente se han hecho esfuerzos, pero me parecen que han sido muy mínimos. Y he tratado de procesar y entender que quizás sea porque le han dado prioridad a la crisis sanitaria, pero eso justamente pasa cuando pretendes solucionar un solo tema, olvidándote que todos los problemas sociales, en su mayoría, van concatenados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, se me ocurre, plataformas como Aprendo en Casa, habría que evaluar desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha cuántas veces se han transmitido mensajes de sana convivencia en los hogares, cuántas veces he mostrado las herramientas que tenemos los ciudadanos para poder acceder a formalizar una denuncia. ¿Qué tanta ayuda ha tenido la tecnología hoy en día para poder formalizar canales de denuncia? ¿Quiénes saben que además de la línea 100, del chat 100, que ya de por sí, a ver, si nos ponemos a pensar, así como se han saturado las líneas para informar los casos de COVID, ¿no se han tenido también que saturar estas líneas? ¿Qué canales alternos se han creado en esta situación para que las personas puedan de manera ágil y efectiva realizar una denuncia, un reporte y sentirse protegidos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay cifras que se han podido conocer, lo que preocupa es que no ha habido, digamos, la fortaleza de poder a través de las leyes que ya existen, poder garantizar la integridad de las víctimas. Por ejemplo, si una persona X denunció a un agresor o agresora en su vivienda, ¿dónde va esta persona? ¿Dónde la atienden? Es la pregunta. ¿Cómo la reciben si cuando hace la denuncia en la comisaría, de repente los centros de emergencia mujer, a través de las comisarías pueden ayudar en algo, pero si los organismos del Estado no estaban trabajando, el personal no estaba trabajando, entonces, ¿cómo ayudar a alguien simplemente por teléfono? No hay, digamos, una solución concreta, ¿no? Claro, y aquí voy a decir algo que de repente pueda sonar un poco frío. Yo discrepo de muchas de las medidas y campañas mediáticas que se han estado haciendo. Me parece que son buenas, pero no se han sabido aprovechar en objetivos precisos que favorezcan a la ciudadanía. Y además que hay una serie de políticas y planes que se han ido dando al caballazo, al tanteo, al marketeo. O sea, creo que hay un interés mayor de querer beneficiarme como autoridad con una campaña mediática que me favorezca, pero que de real sustento y de beneficio en la población no hay. Por ejemplo, mira, es de conocimiento, si lo queremos decir así, y si revisamos las estadísticas del INEI, casi el 30% de la población en el país vive en situación de hacinamiento en sus hogares. Y son esos hogares los de pobreza en donde muchas veces surgen los mayores índices de violencia. ¿Tú te imaginas en una habitación compartida por 5, 6, 7 personas y muchas veces estando tu agresor presente, cómo puedes comunicarte en la línea 100? ¿Cómo puedes hacer una denuncia? ¿Cómo puedes dar parte a una autoridad que está siendo violentada, tú, tus hijos, tu familia o las personas adultas mayores? ¿Qué privacidad pudieran tener? ¿Cuál es el contexto real por el que atravesamos? O sea, se dan planes y eso que la norma lo dice, ¿ah? Si uno, por ejemplo, se pone a pensar
y hablando de normativas y de decretos, en esta temporada se dio el decreto legislativo 1470 a fin de acortar los plazos de accionar en este caso, el Poder Judicial para dictar las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas cautelares. Generalmente la ley establecía la 3036-4, que es para prevenir y erradicar la violencia en los integrantes del grupo familiar, establecía que el plazo máximo era de 72 horas desde que yo inicio la denuncia para que realicen el acompañamiento, la ficha de nivel de riesgo que hace la policía y puedan darme una medida de protección que muchas veces por falta de logística ha sido letra muerta, y eso la historia lo ha demostrado, pero acortaron el plazo y en este confinamiento el plazo máximo era de 24 horas para que una vez iniciada la denuncia yo pueda recibir respaldo. Y aquí va la crítica quizás a ello. La campaña de protección para la mujer, para las personas vulnerables que han podido padecer de violencia en este contexto, se ha dado en dos frentes. PNP, o sea, denuncias, Policía Nacional y la línea 100. Han sido los dos ejes bandera que ha promocionado el Ministerio de la Mujer para decir, estamos contigo a través de la línea 100 y de los mensajes que en algún momento nos ha debido llegar a cualquiera de nuestros celulares, sensibilizando respecto a la violencia. Esos dos han sido los frentes máximos de batalla para poder crear conciencia. Además de algunos paquines, boletines que se han entregado a través del programa Aurora para generar sensibilización en la población, en los mercados, en los establecimientos, los centros de abasto. Sin embargo, si tú te pones a averiguar un poco más y dices, bueno, ¿qué otros canales hay de acceso para protección? Y aquí es importante conocer a veces la realidad. La ley, la 3036-4 que te mencionaba, habilita que las denuncias sean también desarrolladas o puedan ser realizadas en los juzgados de familia. Ahora, tú dirás, bueno, Alexandra, no se puede, no hay juzgados, pero no existen los WhatsApps. El WhatsApp es una línea de cobertura baja que no te consume mucho internet. El 80% de la población tiene un celular, por más pequeño que sea o no sea el equipo último modelo, pero tiene una conexión a WhatsApp. El WhatsApp es la herramienta hoy en día comunicacional más económica y de mayor alcance, de mayor difusión. En Lima, en algunas comisarías de Lima y en algunos centros de emergencia mujer y poder judicial destinado a los juzgados especializados en familia, se ha estado realizando la denuncia a través de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que esas buenas prácticas no se replican a nivel nacional. Yo no creo que sea por solo falta de logística, sino me parece que nuestros gestores no articulan de manera ágil, no articulan las medidas en el momento oportuno y esperan que las bombas revienten para recién tomar decisiones y a los bomberos tratar de apagar medianamente el incendio, ¿no? Y teniendo en cuenta, Alexandra, que en esta situación, prácticamente si ya antes de la cuarentena las víctimas estaban desamparadas, en la actualidad están peor que antes, ¿no? Sí, y mira, hay un dato que me preocupa mucho y es el dato también de las personas desaparecidas. Se han reportado mujeres desaparecidas. ¿Tú te imaginas la situación de ir a denunciar y, como te lo decía al inicio, que la policía claramente, y se entiende, sus esfuerzos humanos han estado concentrados en repeler a la gente para que se respete el confinamiento y muchos otros sectores donde necesitamos también protección policial, investigación policial han sido descuidados? O sea, hay más de 200 denuncias por desaparición y tenemos una ley ineficiente. O sea, la ley de personas desaparecidas data del año 2004, no ha tenido actualización, no tenemos un registro de personas desaparecidas, porque por lo menos a través de si hubiera una data oficial en las páginas del gobierno, la gente pudiera saber, identificar, hacer seguimiento a su denuncia de desaparición, en qué quedó, y no la hay hasta ahora. Es una situación bastante compleja y de alerta. Sí, y muy alerta con esta situación, Alexandra, tú como abogada que justamente estás dando estas cifras para quienes nos están viendo y a quienes invitamos también a que puedan participar si de pronto están convencidos, si están satisfechos o en todo caso insatisfechos del que si el gobierno central tomó las decisiones que ya conocemos del confinamiento, de la reactivación económica
progresivamente, por tramos. El tema de la violencia contra la mujer se ha descuidado grandemente y se ha priorizado el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de la Mujer ha quedado atrás. Hasta el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ha tenido protagonismo con el caso de Richard Swing, pero el Vaya, Ministerio qué de la Mujer, protagonismo. y qué protagonismo, ¿no? Y de pronto el Ministerio de la Mujer ha quedado muy atrás, no se ha dado, no ha sido una de las prioridades, porque la gente, bueno, quiere comer, ¿no? Es lo que se entiende, y quiere evitar contagiarse del coronavirus, pero mientras el gobierno tomaba estas decisiones en las casas, todos estaban estresados, estaban confinados, unos prácticamente encima de otros, y la violencia y las violaciones se estaban dando y nadie estaba haciendo nada. Entonces, queremos que la ciudadanía participe con esta situación y nos diga qué de pronto se tenía que hacer o qué de pronto se tiene que hacer en la actualidad, porque tampoco vamos a esperar que esto se agrave como ha sido antes. Recordarás años anteriores con los casos de una mujer en Cajamarca que fue quemada por su pareja. Y tiene que ocurrir estas situaciones para que recién la sociedad reaccione. ¿Nos preguntamos? Sí, sí. Es más, o sea, recordando un poco lo que mencionas, el año pasado cerramos con una cifra bastante alta y este año, a inicios, a los primeros meses, también causó mucha alarma la rapidez o la creciente ola de asesinatos, ¿no? Contra las mujeres y eso ha sido bastante, ha debido ser un indicador positivo para tomar acción y lamentablemente no se ha hecho, no se ha destinado presupuesto, por ejemplo, en este confinamiento para albergues temporales. ¿Qué hacer con las mujeres violentadas? ¿Cómo yo las retiro de esa situación de violencia y les brindo protección? A ella, a los menores, a las personas vulnerables en general que dentro de su hogar han padecido violencia. Y justamente, ¿qué pasaría con estas personas víctimas que de pronto, Alexandra, viven en una vivienda que prácticamente es muy pequeña, no tienen dónde ir y encima, como señalas, los albergues no se han priorizado para el tema de violencia, pero y si les decían, no, si quieres alejarte de tu vivienda porque tienes un agresor y te vamos a proteger, vas a tener que ir a este albergue donde estamos recibiendo a personas que están pasando cuarentena con COVID. Entonces, es un enredo, es prácticamente ponerse la soga al cuello a estas personas que no tienen dónde ir y dónde ampararse, porque existe una ley, pero digamos es letra muerta. Definitivamente, esos han sido factores disuasivos en general para la toma de valor, que ya de por sí es difícil denunciar en nuestro país cualquier situación de violencia. Esos factores como la crisis sanitaria, el saber que la gente estaba desmayándose por las calles, lamentablemente contagiada, o el hacinamiento en los mercados, la poca organización o difusión de orden. Y bueno, no voy a ser tan mala de tirar con palo a la gestión, pero los ciudadanos también tenemos responsabilidad en ello, pero lamentablemente somos una cultura así. Entonces las medidas deben dictarse sabiendo a quiénes gobiernas. O sea, me parecía tan gracioso y ridículo a mí decir, apelo a la responsabilidad de los ciudadanos, has tenido 100 días para evaluar la responsabilidad, has visto que no son ciudadanos responsables, y tú apelas a la responsabilidad, me parece una burla. Me parece una burla apelar a situaciones que tú como gobernante o como autoridad debes por lo menos con dos dedos frente ver cuál es la cultura, cuál es la idiosincrasia de la gente a la que gobiernas. Porque de tus decisiones como Estado dependen también replicar las acciones que como ciudadanos hagamos. Con esta situación, en verdad, Alexandra, la ciudadanía ha estado pensando más en qué comer, pensando más en los bonos, ¿no? Tratar de esperar los bonos que les puedan caer. Mientras tanto, en sus viviendas la violencia ya se normalizó prácticamente. Se ha hecho parte de la nueva normalidad también. La nueva normalidad, o sea, hay que tener en cuenta que la post-cuarentena, a partir del 30, con las nuevas restricciones que ya nos informarán en el transcurso de los días, nos va a significar un reto bastante grande como país. O sea, los problemas que ya teníamos se van a agudizar. O sea, seguridad ciudadana, o sea, gente sin chamba, gente con problemas ya en el hogar, familias que se han de repente desintegrado a raíz de la cuarentena.
Entonces hay una serie de problemas, pero si tú te das cuenta, y era lo que me ponía a pensar hoy temprano cuando sabía que tenía que conversar contigo por la noche, si te das cuenta, todos estos problemas reflejan o se analizan desde una perspectiva que se ha visto ahora. Si hemos mandado a todos a su casa, ¿con quiénes conviven? Con tu familia. Entonces, ese es el enfoque integral que yo tengo que aplicar. Está bien individualizar. ¿Hay situación vulnerable en mujeres? Sí. ¿Los niños son más vulnerables? Sí. ¿El adulto mayor es más vulnerable? Sí, lo entiendo. Pero si tú aíslas y aplicas medidas solamente segmentadas en algo, desarticulas el todo y al final no tienes una visión integradora. La mayoría de problemas estructurales nacen en la familia porque es tu primer foco de convivencia. Y si yo no fortalezco esa unidad, si yo no apuesto por un enfoque integrador de la familia, que apueste por economía, por salud, por educación y por armonía en la convivencia, ¿qué tengo después? Ciudadanos que no sepan convivir fuera. Si no sabes respetar el núcleo con el que convives, donde duermes, y supuestamente siempre se nos ha dicho que dormir tiene que ser estado tranquilo, porque como duermes en tu casa sabes que nadie te va a atacar. Entonces, si no aprendes a convivir en esa situación, ¿qué esperas fuera? Ahora, y teniendo en cuenta, Alexandra, que ya finalizando la cuarentena, ¿qué acciones se van a tomar en adelante? Porque si durante más de 100 días prácticamente no ha atendido, no ha sido prioridad, entonces, ¿qué es lo que viene después? Los casos van a seguir, las familias ya están, como se dice, estresadas, y ha señalado algo que es importante, ya están desintegradas, ya están quebradas. Y esto es por un factor económico que muchas veces hace que si de pronto alguien en el hogar, que es el sustento, que es económico, no tiene, entonces va en contra de su pareja, va en contra de sus hijos, y ahí están los casos de violencia. ¿Por qué? Porque no hay economía. Entonces, si esto ya está sucediendo y va a seguir sucediendo más meses porque la economía, como se ha conversado, ya está quebrada en el Perú por este coronavirus, entonces van a continuar los casos de violencia en los hogares y esto, el gobierno sigue preocupado en atender el tema económico y en atender el tema de trabajo. ¿En qué momento se van a priorizar temas relacionados a la violencia contra la mujer? Es lo que pregunto. Sí, es lo mismo que me pregunto, ¿en qué momento en alguna de las conferencias que duran casi 2 horas al día, cuando la suelen dar, le van a dar oportunidad a la cartera de la mujer, al Ministerio de la Mujer, para poder por lo menos informar? Si te has dado cuenta, hasta ahora no ha habido un informe oficial, como lo de las estadísticas del COVID, de cómo está la situación de las mujeres. Si nos hemos enterado de eso, son por pequeños pantallazos que ha tenido la ministra a través del Twitter, a través de la página del Ministerio de la Mujer, a través de diarios, pero nunca un mensaje que visibilice claramente la situación. Y si justamente el gobierno no está atendiendo ese tema, entonces, ¿qué va a pasar en adelante? ¿Cómo se va a fortalecer la familia? ¿Cómo se va a apoyar? Porque de pronto la gente puede decir, bueno, lo que pasa en casa lo soluciona la misma familia, pero si hay personas violentadas, si hay personas violadas, entonces es ahí donde las autoridades tienen que hacer el soporte. Ahora, la gran pregunta, teniendo en cuenta, Alexandra, que justamente las instituciones del Estado o los trabajadores han estado también confinados en sus viviendas, la Defensoría del Pueblo ha aportado en algo a estos temas, ha sido canalizador, si es que las comisarías o el Ministerio de la Mujer no lo tenía en cuenta, ¿ha ayudado en algo, por ejemplo? Sí, la Defensoría del Pueblo ha permitido ciertamente tratar por lo menos de sincerar algunas cifras. Y para este tipo de toma de decisiones, cuando las cifras alarman, es que se toma una acción concreta. Entonces, ha sido bastante importante, muy importante, que pueda a través de su portal emitir informes mensuales de los datos, de las llamadas, procurar, por ejemplo, ellos son los que manejan la estadística respecto a las mujeres desaparecidas, a las denuncias de mujeres desaparecidas, la tienen en su portal. Ellos son los que también han mostrado han hecho un estudio que me parece interesante, de ahí te lo pasaré por WhatsApp, donde analizan en este confinamiento en qué sectores se ha dado la violencia, mujeres de qué edades han sido violentadas y los agresores también de qué edades son generalmente, los niños que se han visto afectados.
Entonces, hay una información que te permite, de una u otra manera, tener una idea de cuál es el paneo general de esta situación a nivel nacional. Y con este tipo de información realmente va a ser importante poder tener esta herramienta, ¿no? Con la información ya se podría tomar algunas decisiones, pero estamos viendo que hasta el momento, como tú lo has señalado y hay que resaltarlo, cada conferencia en Aló Vizcarra, por ejemplo, no hay participación de la ministra de la Mujer. Vizcarra tampoco habla de eso. Entonces entendemos que la gente quiere dinero, quiere chamba, pero también no podemos desatender un grupo numeroso de ciudadanos y ciudadanas que están pasando por esta situación y que esperemos que en adelante puedan considerar la importancia del tema y no estar esperando que sucedan casos mediáticos, como los que ya hemos tenido, para que recién ahí el gobierno diga, bueno, vamos a fortalecer, recién aparezca el Poder Judicial, recién aparezca el Ministerio Público, o los actores que en ese momento están priorizando temas de coronavirus, están aislados, están alejados de esta situación y esperemos que no ocurra algo mediático, no hay una noticia lamentable para que recién estos actores puedan empezar a articular con el pretexto de que, bueno, no podíamos por cuarentena, ahora sí estamos trabajando, ¿no? Sería una pena. Claro, es que justamente este tema no vende, pues no le da rating al mediodía. Entonces, estamos acá nosotros tratando de tapar la situación, ¿no? Salió el caso Richard Swing, o sea, y mira, vamos a hacer un poquito de recuento, de historia, ¿no? O sea, le metieron el caballazo con la designación del jefe de asesores del Ministerio del Interior. La mula hizo una pregunta muy interesante y se develó otra vez y fue núcleo de cuántos procesos de corrupción tenía el asesor. Luego salió el caso Richard Swing y ahora para tratar de crear cierta especie de estoy con ustedes ciudadanos, 100 días después digo voy a expropiar las clínicas, ¿no? Y luego me meto a una negociación que yo no sé qué tan benéfica ha sido para la ciudadanía porque todavía no se sincera cuál es el acuerdo real con las clínicas. Entonces estamos apostando a legitimarme a qué tanta aceptación tengo, porque las encuestas de aceptación han sido más notificadas a la ciudadanía en redes sociales que la situación misma de la violencia contra la mujer y todos los integrantes del grupo familiar. Encuestas de aceptación, de gestión de los ministros, de aceptación del mismo presidente, han habido durante 3 ocasiones a lo largo de la cuarentena para ver cómo sube y baja su nivel de aceptación, pero las cifras reales, y como te lo decía, un claro ejemplo, tantas horas al mediodía en el show de Vizcarra, acordándome de shows, no se han sincerado estos datos, no han sido oportunos para poder transparentar cuál es la verdadera situación. Es que justamente analizando este tema, Alexandra, es que justamente tiene que ocurrir un caso mediático para que recién el gobierno de Martín Vizcarra pueda tomar en consideración con la gente indignada, recién ellos van a actuar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y hay que decirlo como es, Martín Vizcarra es un presidente que gobierna para el aplauso de la tribuna, efectivamente, como lo señalas, para las encuestas. Si en las encuestas preguntan cómo ha sido el trabajo del gobierno en el tema de violencia contra la mujer, si hay un porcentaje bajo, ahí lo vamos a fortalecer. O sea, recién cuando lo dicen las encuestas, cuando ya hay casos, ya hay denuncias, como lo señalábamos iniciando el proceso, Alexandra, ya hay una serie de denuncias, 12 feminicidios, 226 violaciones, y no se toman en consideración, pero si hubiera una encuesta en la popularidad del presidente en la que le dicen, ¿sabes qué, Martincito? En este tema hay que priorizar, porque como la gente lo pide, dale lo que la gente quiere. Y eso ha pasado en todo su gobierno. Y lo que señalabas de manera muy puntual, lo de las clínicas, ¿no? Todo el mundo hablaba del abuso de las clínicas, entonces Martincito, ahí sí recién aparece como dictadora decirle a la gente, bueno, si no se portan bien, los vamos a expropiar, ¿no? Y genera claro, una corriente de... la frase de inicios de cuarentena, confiemos en nuestro sistema de salud, se ha ido cayendo de a poquitos. O sea, confiemos en el sistema de salud,
Ha significado una nada, pese a que hemos gastado como país más del 9% de nuestro PBI en hacerle frente al confinamiento, frente a la pandemia, para poder, con una serie de bonos que ni siquiera llegan todavía a las personas. O sea, hemos dado más de 3 bonos en diferentes ocasiones, el bono universal, el primer y el segundo bono que todavía no llegan. Entonces, hay una serie de deficiencias, hay plata regada, pero no se ha repartido bien o no se ha ejecutado el presupuesto por resultados. O sea, ¿qué tanto estoy gastando y qué resultados me están dando? Porque nuestras cifras no son de a gratis. Y esto es que yo me atrevería a decir que hay mucha cifra oculta, que no se ha transparentado y que serían muchísimas más. Y ese es el resultado de por qué está este sector importante desatendido, ¿no? Mujeres que en cuarentena no podían salir y que de pronto, si querían ir a una comisaría, no podían hacerlo porque estaban en cuarentena, porque les decían que no podían salir. Entonces, prácticamente el gobierno es el responsable de esto, aunque un sector no lo diga. No, pero ¿por qué vas a decirlo del gobierno? ¿Por qué si Martincito está haciendo las cosas bien? No, este es un resultado que estamos viendo que no está bien y que de alguna manera hay que decirlo y hay que, como se señala, pegar el grito en el cielo antes de que ocurra una tragedia y recién ahí las autoridades lo toman en consideración, ¿no? Sí, y lo cual es lamentable. Lamentable que los problemas sociales solo sean visibles cuando hay una presión que pone en juego tu aceptación. Como autoridad es lamentable. Y acá también creo que es un llamado de atención para las autoridades locales. Vamos a ponernos un poco más blandos y decir, bueno, ha estado con toda la responsabilidad de lidiar con la pandemia a nivel nacional, con todos los cuchos medio raros que ha tenido ahí con Richard Swing y más personas en los diferentes ministerios. Entonces ya, pero ¿cuál es la actuación de la autoridad local que conoce la realidad más próxima? Gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, ¿dónde están? ¿Qué están gestionando? ¿Qué están haciendo? ¿O qué han hecho? ¿Cuál es el intento? Todo se ha basado en repartir por aquí alguna mascarilla, repartir canastas que ni siquiera se ajustaban a precios reales en muchas municipalidades, salvando excepciones quizás en las que se han cumplido con entregar productos de calidad a la ciudadanía. ¿Qué más han hecho por la población? ¿Qué más han hecho en lugares donde se ha desbandado el control, incluso en delincuencia? O sea, ¿qué se ha hecho? Estas autoridades no están pintadas. Si hablamos de descentralización, ¿qué medidas locales se han tomado? Ellos también son unidades ejecutoras. Pueden invertir de su presupuesto, pueden ejecutar de su presupuesto en favorecer a la ciudadanía. ¿Qué han hecho? Claro. Y esto tiene que ver justamente, Alexandra, con el hecho de que muchas autoridades, no sé si todas, también han estado aprovechando esta circunstancia con la finalidad de también recibir el aplauso de la tribuna a nivel local. Alcaldes, gobernadores regionales, y que estaban justamente en eso, ¿no? O sea, olvidándose que podían articular y podían ayudar a través de las oficinas que tienen en los municipios locales, que son las oficinas que ayudan a también canalizar los temas de denuncia violencia hacia la mujer, y también lo han pasado por alto. ¿Por qué? Tú has señalado algo importante. ¿Por qué? Porque no ven, y hasta porque, como el tema ahorita no está de moda, ¿no? Porque no hay un caso mediático, entonces no hay que hacerle caso, no hay interés, ¿no? Finalmente todo ha ido girando en torno al coronavirus, como se sabe, pero la violencia sigue en los hogares y va a seguir, y es parte de responsabilidad en un lado de la sociedad civil, pero también es de las autoridades. Y vemos que no solo en el gobierno central, sino también en los gobiernos locales, lamentablemente, Alexandra, no se ha dado esto, y esto va a seguir creciendo si es que prácticamente siguen de brazos cruzados. Sí, y más aún, o sea, ¿de qué manera también voy a generar que post cuarentena hay articulación, hay actividad? Habría que evaluar cuando retomen las actividades las instituciones públicas, las que administran justicia, las que velan por la protección de la ciudadanía, Ministerio Público, Defensoría, el Poder Judicial, que retomen sus actividades a gran porcentaje presenciales en algunos casos. Habría que preguntarnos si sus trabajadores también están medianamente equipados para que puedan realizar un trabajo eficiente, para que ellos también tengan la seguridad, porque a fin de cuentas somos seres humanos, y héroes que se inmolen en esta situación sabiendo que hay un virus que no distingue, que no le importa si eres joven o no,
Entonces, ¿de qué manera también se articulan eso y vemos que de manera eficiente va a haber un trabajo real de esta población que pertenece a las entidades públicas y que también se tienen que sentir protegidos para poder realizar su chamba de manera real, eficiente y con tranquilidad? Porque si no, ¿a qué nos estamos exponiendo? También a enviar a fuerza, al caballazo, a personas a resolver problemas, pero sin protección, creo que tampoco es la solución. Entonces, para reactivar la economía, que es bastante conveniente para muchos sectores económicos a nivel nacional, se tienen que tomar distintas medidas. Veía el día de hoy, o ayer, no me equivoco, la reapertura del Real Plaza y la clausura de locales el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué mensaje le estoy dando a la ciudadanía? Que hay una informalidad para la toma de decisiones, que hago lo que, pese a que mi realidad no lo amerita, hago lo que la mayoría o a nivel nacional se toma una disposición, apertúrense los malls, apertúrense los centros comerciales, pero yo no me percato si la situación en mi región, en mi localidad, es correcta, es idónea, y bueno, ya hicieron 3, 4 días de colas, hasta, si no me equivoco, hasta el aeropuerto, y son gente que está expuesta a condiciones que son insalubres. Claro, y es lamentable que también, como decía, la sociedad civil esté a la espalda de eso, no reaccione porque está también al pendiente de hacia dónde se están dirigiendo y, e insisto, si no hay un caso mediático, nadie va a mirar para este lado. Lo siguen mirando con indiferencia, lo siguen tomando como parte de, como tú lo has señalado, ya normalizado, se ha normalizado. Y es lamentable que también la sociedad civil no lo considere y no salgan como en algún momento las voces de personas en general a seguir denunciando esto, porque también las redes sociales en algún momento, Alexandra, han ayudado y mucha gente que en algún momento se sumaba a esta causa, se sumaba a este tema, no lo ha hecho, ha quedado también sin protagonismo. Entonces, eso es lo que queremos, una sociedad que esté fortalecida, articulando con las autoridades y exigiendo sobre todo derechos, porque si las víctimas no los exigen por diversas razones, entonces estamos nosotros, tú como profesional, nosotros como periodistas, para decir las cosas como son y para poder ayudar a que se atiendan estos casos. No vamos a llegar a fin de año, porque la pobreza va a seguir, y no vamos a llegar a fin de año con mayor cantidad de casos de personas violentadas. Y esto se va a justificar de algún modo cuando se dice de que, bueno, no tengo dinero, no tengo cómo mantener, entonces, bueno, ya, pues, le doy su chiquita a mi pareja. No es así. Esto no se tiene que normalizar y eso no se va a justificar. Por lo tanto, es ahí donde estas voces tienen que salir a decir las cosas como son. Es que claro, bajo ningún sustento, así te encierren no sé, con el cuco a tu costado, a asumir a la violencia como el medio de salida, el vulnerar, el maltratar a una persona, en ese caso, y más aún mujeres, niños, adultos mayores, indefensos, es, por donde lo quieras ver, es un abuso. Y los abusos, cuando no tienes de repente la protección de alguien cercano, siempre tiene que ser el Estado quien genere una situación de calma y de tranquilidad en la ciudadanía. Porque para eso nosotros somos parte de un sistema que escoge autoridades, buenas o malas, no lo sé. No voy a juzgar en este momento qué tan buenos somos escogiendo, pero a fin de cuentas asumieron la responsabilidad de estar ahí. Y son ellos los Ahora, que tú tienen que rendir cuentas de las acciones que tomen en favor de la ciudadanía. en ese caso, Alexandra, tú como abogada, ¿qué sugieres? ¿Qué estrategias se pueden plantear pasando la cuarentena, que posiblemente se levante el 30 de junio? ¿Qué se debe hacer en adelante? Me parece, a mí particularmente me agrada mucho la idea de la denuncia a través de WhatsApp en los juzgados de familia que se han implementado en algunos distritos judiciales de Lima. Quizás ahí sí sería oportuno hacer convenios con los teleoperadores para tener el servicio de WhatsApp de manera ilimitada, quizás, hasta que pase esta situación, que sea fácil acceso, que tenga de manera de respuesta inmediata, ¿no? Hacer una campaña de difusión masiva que existen medios de comunicación digital en el que puedes acceder, porque hay mucho desconocimiento de cuál es el procedimiento que yo puedo hacer de una denuncia, cuáles son, perdón, cuáles son las fichas o indicadores que yo puedo tener, si la policía tiene que hacer sí o sí la ficha de valoración, si para que me puedan dictar una medida de protección, una medida cautelar, es necesario tener más pruebas, en este caso no con denunciar
en un tiempo corto, como lo habilita el decreto legislativo 1470, que son 24 horas, un juez tiene la obligación desde tu denuncia hasta que te pueda dictar una medida cautelar o una medida de protección, de aislamiento, de separación, de no contacto con tu agresor, tiene 24 horas para hacerlo, debe ser diligente. Entonces los medios digitales tienen que ser una herramienta fuerte, además de campañas que de verdad impacten. Por ejemplo, España tiene una campaña que se llama Mascarilla 19, donde la gente se puede acercar a las farmacias y con el solo hecho de decir mascarilla 19 puede poner en alerta a la persona que le está vendiendo el producto, que está siendo víctima de violencia, que está teniendo un abuso para poder recibir ayuda. Cuando yo no tengo las herramientas, tengo que brindarle a esas personas la oportunidad de poder tener aliados en la población, en mi vecino, en mi compañero de trabajo, en alguien cercano, pero tengo que brindarle una herramienta real, y una herramienta real para quien va a ayudar y para quien denuncia. Porque muchas veces los ciudadanos, en ese individualismo en el que estamos a veces ensimismados, no queremos comprarnos el pleito por todo lo que significa más adelante ser testigo, ir a denunciar, y nos individualizamos. No me importa lo que pase al costado. Y creo que en esta situación en donde hemos escuchado mensajes tan bonitos de que esta situación de cuarentena, de pandemia, tiene que sacar lo mejor de cada ciudadano, este quizás sea el momento para verdaderamente evidenciar la solidaridad y el apoyo y brindar protección a los niños, a las mujeres, porque su situación de violencia es real. No forma parte de un virus que te asusta y es invisible. Es una situación real y palpable y que no es de ahora. Y que ahora se ha encrudecido y forma parte de esa nueva convivencia que muchas niñas, que muchas mujeres tienen que tener, porque tienen temor de salir de sus casas a contagiarse y viven ahí con la persona que las violenta, vive ahí con el agresor, viven ahí o conviven con personas que están lastimando física, psicológica, emocionalmente y sexualmente, incluso a los niños, que la cifra es alarmante. Ahora, justamente para complementar lo que señalas y en vista de que se puedan atender estos casos, ya hay queremos dar una primicia a quienes están conectados con nosotros. Ya se ha anunciado que se levanta la cuarentena a partir del 1 de julio. Compartimos esto contigo, Alexandra, compartimos con quienes nos están viendo, pero va a haber un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, excepto Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Ancash. Hay que informar a la ciudadanía que el gobierno levantará la cuarentena a partir del 1 de julio y se va a mantener el toque de queda. Por lo tanto, esto se va a promulgar a través de normas legales y teniendo en cuenta ya esta información, entonces, Alexandra, tenemos que mirar con fortaleza el tema de la violencia contra la mujer y que la ciudadanía y las autoridades se puedan sumar a esta situación para que no tengamos casos lamentables y sobre todo podamos ayudar a estas mujeres que son maltratadas. Sí, definitivamente esa noticia quizás era una de las que muchas personas estaban esperando, ¿no? El por fin, soy libre, se acabó la cuarentena. Pero que esto no sea pretexto para crear una situación de falsa normalidad, porque no es tal. El virus sigue afuera, gente que se va a seguir contagiando, va a haber hospitales más colapsados, quizás. Entonces, apelar a la prudencia. Si no hemos aprendido a pensar en conjunto, en país, quizás en voy a cuidarme de no salir, voy a tener mucho cuidado con la higiene, con la mascarilla, con los implementos de limpieza, por pensar en el prójimo, por lo menos aprendamos a pensar en uno mismo y en las familias. Y esto también es una invocación, creo yo, para que las autoridades locales, que quizás van a estar un poco más holgadas, no habiendo cuarentena, no habiendo este circuito de confinamiento obligatorio, de estar concentrados en que la gente no salga, en control de pases vehiculares, en control de ciudadanos en las calles, pues aprendan en este momento a tomar medidas prontas para priorizar situaciones como lo son la violencia contra la mujer. Y vamos a estar atentos a estos temas. Alexandra, es realmente importante el aporte que nos has dado en este espacio, que haya sido muy útil para quienes se han conectado con nosotros y después puedan compartir y puedan replicar este video para que sepan sobre todo cómo exigir sus derechos y cómo en adelante el Perú sea un país que deje de estar dando información a nivel internacional de ese tipo de casos lamentables de violencia hacia las mujeres que se dan en el hogar, que se dan en el trabajo, que se dan
en todos los ámbitos y de algún modo en adelante esto pueda tener de importancia que salgamos de este problema y se pueda priorizar también dentro de la gestión del gobierno. Así es, definitivamente. Estas son las campanas de alerta para que se puedan tomar medidas idóneas ante esta situación. Muchas gracias, Alexandra Chirinos, por estar con nosotros. Tu participación ha sido muy importante. Vamos a convocarte para dialogar siempre en este espacio y en todos los que podamos estar en adelante. Muy amable de tu parte. Gracias a ti, Abraham, por la invitación. Gracias a toda la gente que también se ha conectado con nosotros. Nos vemos. Bien, muchas gracias a ti y bueno, gracias a todos. Esto ha sido Otra Mirada. Soy Abraham Ibáñez. Buenas noches.